BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En el día de hoy vamos a hablar del tema de los migrantes, de los desplazados, de cómo viven en el continente y en el mundo entero más de 5 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su país a la fuerza. Es por ello que hemos invitado a la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, Matilde Muñoz Pogosian, quien adicionalmente es politóloga y ha venido siguiendo muy de cerca el tema de los grupos más vulnerables. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Es muy dura la realidad que le toca vivir a los venezolanos, enfrentarse a países nuevos y adicionalmente en medio de una pandemia. Quería que primero nos dieras esa visión general de lo que está pasando actualmente con los migrantes, con los desplazados venezolanos en el continente americano y en el mundo entero. Bueno, Gabriela, estamos hablando de alrededor de 5,5 millones de venezolanos que se han visto forzados a salir de sus casas, de sus comunidades y del país en los últimos tres y tantos años. Sabemos que 80% de estos 5,5 millones se ha asentado en países de América Latina y el Caribe, aunque por supuesto hay diásporas importantes en Estados Unidos y en Europa, especialmente en España y Portugal, Italia, por esta historia y esta tradición migratoria de personas de esos países hacia el nuestro. Sabemos también que desafortunadamente las últimas olas de migrantes están llegando a países, mayormente de Sudamérica, en condiciones materiales muy precarias, porque han tenido que vender las pocas pertenencias que tienen, un auto, una moto, para poder hacer ese trayecto migratorio. Son personas que lamentablemente llevan tiempo sin poder acceder a servicios médicos, a medicinas para el tratamiento de enfermedades que son perfectamente tratables, pero se han vuelto crónicas por esta falta de acceso a medicinas, y sin vacunas incluso, y están llegando entonces a los países receptores en condiciones bastante precarias, con el añadido, digamos, de que alrededor del 60% de esta población se encuentra en situación irregular. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no ha tenido la posibilidad de acceder a una visa o una residencia temporal o permanente, o alguna de las protecciones que poco a poco los países de la región han venido otorgando para los ciudadanos venezolanos. Quería justamente hablar de ese tema de la regularización. Sabemos medidas muy importantes que se tomaron en este año, Colombia y Estados Unidos, dando ese estatus de protección temporal a los venezolanos. Quería que nos comentaras un poco cuál es la situación en los demás países y la importancia de que se hayan tomado estas medidas en Estados Unidos y Colombia para darle documentación, darle una cara y un nombre y una identidad a estos venezolanos. Yo creo que, tenemos que partir reconociendo que la regularización es la puerta de entrada para acceder a todos los otros derechos: acceso a un empleo digno, a la educación en el caso de los niños migrantes, acceder a la salud, aportar a la seguridad social, ¿verdad? Entonces, tú misma lo estás describiendo, es poder existir legalmente, con una identidad, con un documento que certifica que la persona puede estar en ese país de forma regular, y de nuevo poder acceder a esta serie de otros derechos. Obviamente hay derechos que no califican, como el derecho a votar y ciertos derechos políticos, por supuesto, pero al menos los derechos económicos y sociales básicos pasan por este acceso a un estatus regular, Muy, muy positivo la decisión de Colombia de otorgar el estatuto de protección temporal para venezolanos en enero, seguido en marzo 8 por la decisión en Estados Unidos de dar el TPS para venezolanos.
No hablamos mucho de una medida que también aprobó Costa Rica, el Estado costarricense, una medida de protección temporal que acoge a nicaragüenses, cubanos, pero la tercera nacionalidad beneficiada también son venezolanos. Y el resto de países de la región ha venido de la manera, digamos, utilizando los marcos legales que tienen a disposición, adoptando medidas pragmáticas, de nuevo ajustadas a sus marcos legales para poder dar protección y regularidad a las poblaciones venezolanas. Pero quiero resaltar de la pregunta que me haces la importancia de gestos grandemente humanitarios como los de Colombia y Estados Unidos, que van elevando el estándar en cuanto al tipo de medidas que se deberían aprobar para dar protección a estas poblaciones. Antes de hablar del tema específico de Colombia y de este gesto de generosidad tan increíble que tuvo con los venezolanos, quería, si pudieras darnos ejemplos de qué pasa con un migrante que se encuentra en un país y no tiene documentación, su hijo no puede ir al colegio, esos ejemplos prácticos que nos dibujan realmente a qué se enfrentan. Excelente pregunta, porque es importante dimensionar el impacto en la vida de la gente de poder acceder a esta regularización. Por ejemplo, hablamos de personas, sabemos, por ejemplo, según datos que recoge la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que los migrantes están sobre representados en el sector informal económico. Y lo hacen porque no tienen más remedio, porque sin documentos que regularizan su estatus no es posible entrar al mercado laboral formal. No es posible para un médico venezolano o para un ingeniero hacer la equivalencia de sus credenciales universitarias para poder insertarse formalmente al mercado laboral. Pero incluye también, como tú mencionas, la posibilidad de niños de acceder a un pupitre sentándose en una escuela, aunque la mayoría de los países acoge a los niños migrantes, pero digamos, tienen más obstáculos aquellos que no tienen estatus regular. Sabemos de casos, yo manejo mucho de jóvenes que no pueden continuar sus estudios universitarios porque no tienen estatus regular, o sea, terminaron el bachillerato y no pueden continuar la universidad porque no tienen estatus regular, o no pueden acceder a una beca porque no tienen el estatus regular. Hablo también de las mujeres migrantes venezolanas que con frecuencia, digamos, vuelven a experimentar muchas de las desigualdades, los acosos laborales, los acosos sexuales, y que por estar en situación irregular les da miedo reportar a las autoridades que corresponde estas situaciones que pueden ser de externos, que a veces pueden ser de sus propios compañeros, y por el miedo a ser identificadas como migrantes irregulares, a ser puestas en detención migratoria y deportadas, se quedan calladas y tienen que padecer esa violencia de género. Estos son ejemplos concretos en la vida de la gente de cómo la regularización termina apoyando positivamente su estatus. Hemos visto durante el último mes que el presidente de Colombia, Iván Duque, de alguna manera está haciendo un llamado desesperado a que lo ayuden a enfrentar justamente esta absorción de prácticamente 2 millones de migrantes a Colombia, porque justamente están en medio de una pandemia y no se trata de un país que sea considerado de los más ricos del mundo. La importancia de este llamado que hace el presidente de Colombia en general. ¿El mundo ha entendido realmente lo que están padeciendo los venezolanos? ¿Por qué Siria recibe muchísima más atención y no Venezuela? Un poco tu visión al respecto. Mira, es una excelente pregunta. El acoger a poblaciones migrantes y refugiadas tiene un costo político para los líderes que deciden abiertamente acogerla, aunque afortunadamente son más los signos de solidaridad que se han visto de los países de la región, pero también tiene un costo económico, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de lo que tú refieres del Estatuto de Protección Temporal en Colombia, parte con un censo de la población venezolana que está en el país. Eso requiere financiamiento para poder constituir la base de datos, para desplegar equipos a las localidades y recoger los datos de los venezolanos que están en el país, para establecer oficinas móviles o más permanentes para recoger esa información de forma que se acerquen los venezolanos, para generar campañas de información para las comunidades que acogen y para los propios venezolanos de cómo participar en el registro. Y esto te estoy hablando de un pedacito de la cantidad de costos monetarios, digamos, al presupuesto nacional que implica acoger a población migrante. Estamos hablando de
gastos en materia de salud, de seguridad social, de tener equipos para atender sus necesidades, aunque sabemos también que hay importantes contribuciones que los migrantes hacen a los países donde están llegando, sobre todo si tienen regularización migratoria. Hablamos de mover economías, contribuir con empleos, contribuir con emprendimientos e inversiones, el pago de impuestos, las contribuciones a la seguridad social, y hay estudios que han determinado que en el tiempo eso siempre es positivo. ¿Qué pasa a nivel global, no? ¿Por qué vemos lo que tú señalas de que en el caso de Siria, si se compara, digamos, la inversión internacional por refugiado en el caso de Siria y en el caso de los venezolanos, hay unas disparidades impresionantes? Yo apostaría quizás por una explicación geopolítica en el sentido de que, porque 80%, como mencionaba al inicio, de esta migración se está asentando en países de la región, ¿no? Estados Unidos y países de Sudamérica, hay quizás esta percepción de que es una crisis subregional, que es una crisis de las Américas y no necesariamente una crisis que impacta globalmente. Aunque vemos que sí tiene impactos globales, no solo por la presencia de venezolanos en otros países fuera de la región, sino porque hay las conversaciones políticas que se están dando para poder atender las necesidades de los países que están recibiendo, aprobando estatutos de protección para poder acoger a estas poblaciones. Y en ese sentido, sí, mencionarte, Gabriela, que el próximo 15 de junio se estará llevando a cabo una conferencia internacional de donantes o una conferencia de solidaridad, si está plasmada en el Pacto Global de los Refugiados, para precisamente apoyar a países como Colombia, pero en realidad a todos los países que están acogiendo venezolanos, no solo en recibir a esta población, ¿no?, con medidas de regularización, sino integrarlos, incluirlos en el mediano y largo plazo, con todos los costos que eso pueda representar, pero también con todos los beneficios que también va a representar para esos países. Ahora, ¿cómo ves a Europa en todo esto? Tú hablabas de que se pareciera una crisis subregional. Ellos deben tomar una visión distinta. Se hablaba de que no solamente necesitan solidaridad, sino que también se necesita ese apoyo financiero. Mira, es interesante eso porque obviamente el perfil migratorio o el perfil del migrante venezolano en Europa es diferente por varias razones. En primer lugar, porque hablamos de personas que son descendientes de italianos o españoles o portugueses que se habían asentado en Venezuela y por el esquema constitucional de otorgamiento de la ciudadanía pueden acceder a la ciudadanía de esos países y de la Unión Europea. Y eso ya pone en mejores condiciones a estos venezolanos arribando a los países de Europa, porque ya tienen un documento legal, ¿no? Ya tienen un documento que dice que existen y que pueden estar en el país de forma regular. No que no tienen retos, por supuesto, el reto de recomenzar en otro país, de hacer equivalencias de los estudios que se han hecho. O sea, obviamente todo lo que enfrentamos los migrantes cuando comenzamos en otros países también lo enfrentan nuestros paisanos allá. Pero digamos que los retos son diferentes para los países europeos que están acogiendo venezolanos. Luego está la dinámica de apoyo, con apoyo realmente financiero, ¿no?, de los países tradicionalmente donantes de América Latina desde Europa, que sí poco a poco han venido poniendo financiamiento en este tema, pero de algún modo también ha sido Estados Unidos el que más fondos ha puesto para apoyar a los países recibiendo venezolanos. Vale decir que, como mencionaba, el 15 de junio se celebra esta conferencia internacional. Quien lidera esta organización es Canadá, ¿no?, del lado de nuestro hemisferio, pero la última reunión que se celebró el año pasado fue liderada por España y la Unión Europea. Entonces, sí hay un entendimiento de que colectivamente a nivel global nos tenemos que encargar de esta crisis migratoria, pero siempre, obviamente, hay muchas necesidades y muchas brechas que llenar en cuanto a financiamiento. Te referías al tema de las mujeres que tienen que emigrar. De alguna manera, en los últimos eventos en los que has tenido una participación activa, veíamos que ha cambiado un poco. En las guerras era el hombre el que emigraba, surgía, luego se traía a la familia, pero al parecer esto ha cambiado muchísimo
en general por los tiempos modernos, pero en particular en el caso venezolano? ¿Podríamos decir que ya la mujer y el hombre migra de una manera igual? ¿Y cuáles son los desafíos adicionales que tienen que enfrentar entonces las mujeres al irse de su país? Efectivamente, como lo indicas, hablamos de una feminización de la migración, que corresponde también a patrones globales, pero en el caso particular de la migración venezolana, al inicio de estas olas de migrantes tendían a ser mayormente hombres. Pero digamos, los últimos 2 años hemos visto un aumento importantísimo, realmente a niveles de 50 y 50% de hombres y mujeres migrando, y por discusiones que tenemos con autoridades migratorias en Colombia, pero también en otros países, se están recogiendo anecdóticamente, al menos hasta ahora, pero seguro ya vamos a empezar a tener datos, de muchas mujeres caminando en grupos con sus hijos y con hijos de otras mujeres que podemos quizás anticipar que están llevándolos a reunirse con sus madres en otros países de la región. Las mujeres migrantes enfrentan digamos, obstáculos dobles, ¿no? O retos en 2 dimensiones, por ser mujeres y por ser migrantes, ¿no? Los migrantes de por sí enfrentan los retos de tener que volver a comenzar en una nueva comunidad, en un nuevo país, en algunos casos nuevo idioma, el poderse insertar regularmente al mercado laboral, etcétera. O sea, todos los migrantes enfrentan esos retos, pero las mujeres enfrentan esos y enfrentan otros que han sido extensivamente documentados por la ONG venezolana CEPAS, que se recomendaría que se revise ese estudio, donde mapean, por ejemplo, la existencia de acoso callejero de mujeres venezolanas migrantes, acoso sexual en espacios de trabajo, acoso laboral, que digamos todas las mujeres lo enfrentan, no estamos diciendo que es algo único de las venezolanas, pero hay cosas particulares de las venezolanas migrantes que vemos, por ejemplo, como la hipersexualización de su imagen en los países donde están llegando y digamos todas las consecuencias que hay por ser vistas de esa forma en los países donde están llegando. Tenemos casos, bueno, al principio de este año tuvimos un caso de una joven migrante en Argentina abusada por su empleador, ¿no? Que también es el tipo de cosas que sabemos y, digamos, la expresión más violenta de esta violencia de género es la muerte o el asesinato realmente de mujeres migrantes venezolanas que hemos visto en varios países de la región y bueno, el año pasado tuvimos varios casos en las islas del Caribe, ¿no? Que fueron extensivamente documentados y que afortunadamente las autoridades de estos países receptores han investigado y han llevado a sanción. Ahora, esto también afecta a sus hijos, porque la mayoría de ellas tiene que salir a trabajar. ¿Dónde quedan esos niños? ¿Cómo se puede mantener ese tema de la crianza versus el trabajo forzado que tienen que hacer? Porque ni siquiera se trata de trabajos regulares, ¿no? Y yo creo que los costos sociales de no solo los niños que tú describes, que son los niños migrantes que fueron con sus madres y padres y se quedan sin cuidado cuando ellos y ellas tienen que salir a trabajar, sino los que se quedan al cuidado de terceros en Venezuela. Es algo que por lo menos pensaría, y la reflexión que me provoca tu pregunta es que en el periodo post-transición tendremos que pensar políticas públicas para nivelar el acceso a protección social de toda esta niñez y juventud venezolana migrante que está quedando un poco desatendida porque sus padres no tienen más remedio que salir a buscar el sustento diario. Entonces sí son temas que tenemos que poner en lente. Finalmente, quería tu análisis con respecto a los indígenas venezolanos. Sabemos que la Organización de Estados Americanos ha venido siguiendo el tema de la vulnerabilidad de estos grupos. ¿Qué resultados, qué han podido investigar hasta ahora sobre estos grupos que en teoría iban a ser respaldados por quien fuera presidente Hugo Chávez y que ahora prácticamente están más abandonados que nunca? Mira, es muy importante digamos, la crisis humanitaria en Venezuela afecta a todos los venezolanos, incluso a nosotros que estamos por fuera, que nos preocupa esa realidad y queremos poder aportar. Pero como en toda crisis, las poblaciones que se ven más afectadas son las que ya de por sí estaban en situación de vulnerabilidad y entre ellos están las personas indígenas venezolanas que supuestamente iban a ser foco de atención e iban a acercárseles todos sus derechos en todas las dimensiones, ¿no? Civil, política, económica, social, cultural, ambiental incluso. Y si tú haces una revisión muy breve de la situación de derechos humanos de las personas indígenas, primero te das cuenta
de la falta de datos. O sea, no existen casi estadísticas oficiales del estado de situación de acceso a derechos de las personas indígenas, y lo que hay es porque ONGs o otras entidades académicas están recogiendo información. Y lo segundo también que vemos es que no existe un enfoque diferencial en las políticas de respuesta o de atención a los efectos de la crisis humanitaria de estas poblaciones indígenas. Y podemos hacer un paseo en términos de indicadores de salud, en términos de acceso a vacunas, en términos de acceso a agua potable, incluso a la alimentación. O sea, hay una crisis importantísima de inseguridad alimentaria en las poblaciones indígenas en Venezuela, que los pone en una situación de precariedad a los que están en Venezuela y está forzando a muchos de estos pueblos indígenas a emigrar a Colombia y a Brasil, porque, bueno, afortunadamente muchos tienen ciudadanía colombiana y venezolana o ciudadanía brasileña y venezolana. Entonces, afortunadamente hay países que les pueden dar protección porque realmente Venezuela no se los está dando. Es muy dura la realidad que viven los venezolanos, tanto dentro como fuera, porque sencillamente su calidad de vida se vino al mínimo. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a ti, Gabriela, por la invitación. Son las declaraciones de Betilde Muñoz Pogosian, quien es directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Además, ella es politóloga, tiene amplia experiencia en este tema internacional y particularmente en esos grupos tan vulnerables. Hasta aquí nuestro programa Perspectiva. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.